promesas de la Escuela de las Américas terminaron profesionalizando a los militares colombianos y consolidando un ejército propio, mientras que se creaba otra fuerza no convencional de soldados especializados en terrorismo. Estos soldados civiles materializaron las ordenanzas de sus jefes. De manera sistemática aplicaron todas las formas de violencia contra trabajadores, campesinos, sindicalistas, líderes populares y contra toda clase de personas, quienes aparentemente podrían ser sospechosos de atentar contra el régimen. La situación demográfica de Colombia cambió durante los años 70. Los campesinos dejaron sus parcelas agobiados por la guerra y las ciudades crecieron. La guerra cambió de escenario. Las luchas populares, el malestar general y la oposición política se acentuaron. Militares, políticos y en general todo el Estado encontraron que no todos los rebeldes estaban armados o vestidos de uniforme, pero que eran igualmente peligrosos a los que se habían alzado en armas. Se consideraba delincuentes a los luchadores populares, a los dirigentes sindicales, a los dirigentes campesinos, a los dirigentes estudiantiles, donde la protesta social fue penalizada. La tortura se convirtió en una práctica institucional, permitida a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, así como los juicios sin garantías, la limitación de las libertades fundamentales y el abuso de los poderes de excepción. Más de 60.000 personas fueron detenidas y procesadas por tribunales militares durante el primer año de gobierno de Turbay. Aunque los militares colombianos torturaban desde siempre, intensificaron y masificaron esta práctica a partir de 1979, año en el que un comando del grupo guerrillero M-19 robó varios fusiles del cantón castrense de Bogotá. Los militares siempre negaron haber sometido a horribles tormentos a miles de personas, pero al cabo de 3 décadas, un general que fue comandante del ejército reconoció que sí lo hicieron, que se valieron de picanas, golpizas y tratos brutales para obtener la información. Esto de los derechos humanos y del maltrato y de las torturas apareció cuando el robo de las armas por parte del M-19. Algo tuvo que haber de cierto, porque es que la guerra no es tampoco para no equivocarse. Los grupos especializados de los batallones de inteligencia y contrainteligencia ejecutarían acciones de eliminación y ataque, imposibles de realizar de forma descubierta en razón de su carácter ilegal. Durante los años 80, los militares ejecutaron por cuenta propia cientos de masacres, al extremo que sus crímenes se hicieron inocultables. De nada valieron las mentiras que repetían los cancilleres en los foros internacionales. El desprestigio de las Fuerzas Armadas creció y la situación de derechos humanos en Colombia comenzó a preocuparle a la comunidad internacional. Estos militares terminaron siendo los perversos creadores de la AAA, la monstruosa alianza anticomunista americana, versión Colombia. Fue creada por Harold Bedoya precisamente para permitir que el ejército pudiera desarrollar actividades que no era conveniente reivindicar como propias, pero que sí les interesaba desarrollar. O sea, acciones contra líderes populares, líderes cívicos, y que querían eliminar. Entonces lo hacían cubriendo esa actividad a nombre de esta AAA. Él es el exgeneral Harold Bedoya Pizarro, un criminal de guerra que, amparado en la impunidad perpetua de la justicia colombiana, hoy sigue tranquilo, pavoneándose por las calles con el recuerdo de sus crímenes. Pero no es el único. Los tenientes coroneles Hernán José Guzmán Rodríguez, Camilo Zúñiga Chaparro, los mayores Luis Alfonso Plazas Vega, Rafael Hernández, los capitanes Luis Felipe Becerra, Luis Ardila y el teniente Carlos Frasica Naranjo, llegaron a ocupar las más altas distinciones del ejército a pesar de sus crímenes y de sus vinculaciones con organizaciones paramilitares. La misma suerte tuvieron el teniente coronel Jaime Ruiz Barrera, los mayores Iván Ramírez, Álvaro Velandia Hurtado, los capitanes Fernán Millán y el teniente León Guillermo Tarazona. Todos participaron de actividades ilegales, asesinaron, torturaron, pero en vez de ser procesados por la justicia, escalaron las jerarquías del ejército. Hay centenares de casos de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad, en los que los militares y policías están involucrados y han sido hallados culpables en juicios. Pero ¿qué ocurre? Estos juicios los toma la justicia penal militar y después de un tiempo los absuelve. Entonces es la impunidad total. A
mediados de la década de los 80, en el Magdalena Medio, se consolidó una de las primeras redes de terroristas del país. Desde siempre tuvieron lazos muy estrechos con el narcotráfico. Hombre, yo no creo que sea un dinero caliente, porque como le digo... Al extremo que Gonzalo Rodríguez Gacha, un famoso mafioso colombiano, dueño de muchas cabezas de ganado y de miles de hectáreas de suelo productivo, decidió profesionalizar a sus hombres. Los narcotraficantes empezaron a tener sus ejércitos privados desde el momento en que vieron amenazadas sus fortunas. Tres características: de ser organizados por el ejército, alquilados a los narcos y en contra de cualquier expresión de protesta social, aún se conserva hoy. Un exagente de inteligencia del ejército, miembro del grupo paramilitar que decidió colaborar con la justicia, denunció los estrechos vínculos entre el grupo paramilitar y la brigada del ejército de Puerto Berrío. Este sujeto, Alfredo de Jesús Vaquero, conocido como el Negro Vladimir, fue uno de sus más notables comandantes, célebre por la masacre de una comisión judicial en La Rochela. Él también habló de los vínculos entre los militares y la pandilla de asesinos que comandaba. El MAS, Muerte a Secuestradores, es el nombre que inicialmente asume el proyecto paramilitar creado en la región del Magdalena Medio. Y en su implementación práctica tienen mucho que ver una trilogía en el país, que es encabezada por el ejército a través de la 14 Brigada al mando del general Faruk Yanine Díaz. Casualmente esa brigada nace en los años 83, a finales, coincidiendo con el surgimiento del proyecto. Juega un papel importante también los ganaderos y políticos del Magdalena Medio. Y, en tercer lugar, los narcotraficantes que tenían en esa región laboratorios y el procesamiento de la droga. En Colombia es célebre el episodio del coronel Jair Klein. El coronel israelí enseñó técnicas de asalto. El adiestramiento incluyó hasta tácticas psicológicas para enfrentar al enemigo, que no era nadie distinto al pueblo. Las tácticas enseñadas por el coronel Jair Klein incluían prácticas aterradoras violatorias del derecho internacional humanitario, como la de rematar a los combatientes o civiles heridos. En este video grabado por ellos mismos se aprecia cómo los instruyen para descargar su ira contra los propios blancos de práctica. Se supo que otro coronel de apellido Shoshani, quien era el representante en Colombia de Israel Trading Corporation, ISREX, la compañía que vendió al ejército colombiano los fusiles Galil, se entrevistó con el comandante de la Brigada 13 de Bogotá para solicitarle formalmente el contacto con los instructores de los grupos paramilitares. Asimismo se descubrió que Jair Klein ingresó al país con el conocimiento expreso de algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Es bueno clarificar que este personaje, junto a otros mercenarios que han venido al país, han venido con el visto bueno de los mandos militares y con el viceministro de gobierno para ese tiempo, el doctor Víctor G. Ricardo. Este militar se ganó $800.000 por los talleres que le dictó a los paramilitares en el Magdalena Medio. Posteriormente los alumnos del coronel israelí fueron trasladados desde Puerto Boyacá bajo la supervisión del batallón Bárbula a la zona bananera de Urabá. Las precarias investigaciones de la justicia colombiana determinaron que este grupo asesinó a por lo menos 175 trabajadores entre 1988 y 1990. Paramilitarismo lo que busca es aterrorizar, asesinar indiscriminadamente, que la gente deje de optar por opciones de cambio, que deje de pensar que este país hay que transformarlo, y para eso lo mejor es el terror.